Queremos contarte las historias que hay detrás de la investigación. Esto es Ciencia de Bolsillo, un podcast para descubrir la ciencia. Un podcast de Eureka. El cáncer es una de las palabras que más nos asusta. Escucharla pone los pelos de punta y cambia la vida. Las prioridades son otras y un nuevo día se convierte en el premio más preciado. El cáncer, grosso modo, es el crecimiento y reproducción sin regulación de las células en diferentes partes del cuerpo. Uno de los más difíciles de tratar está en el cerebro. De eso hablaremos hoy, aquí, en Ciencia de Bolsillo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciencia de Bolsillo, esta estrategia de comunicación de la ciencia que hacemos desde la Universidad de Manizales a través de su Dirección de Investigaciones y Posgrados y también de la revista Eureka. Nos pueden seguir en Instagram como @EurekaHumanizales, nos pueden encontrar también en nuestra página web eureka.humanizales.edu.co. Cuando escuchamos la palabra cáncer siempre nos asustamos, es una palabra que cambia vidas. Y hoy vamos a hablar de eso, esa ciencia que se hace de Manizales para el mundo sobre el cáncer. En este caso, sobre un tipo de cáncer muy especial, cada vez más frecuente, que es el glioblastoma. Ataca al cerebro, ataca el sistema nervioso, tiene una incidencia alta en América Latina, 2 o 3 personas cada 100,000 personas, y en Colombia tenemos más o menos 1,000 casos nuevos cada año. Así que hoy vamos a hablar de sus características, de la relación que hay entre el cáncer y las nuevas tecnologías, cómo estamos aprendiendo de estos tipos de cánceres y también cómo estamos empezando a cuidarnos de ello. Para eso vamos a hablar con Mariana Sofía Candamil Cortés. Ella es ingeniera biomédica, también es ingeniera electrónica y es maestrante de la maestría en bioinformática y biología computacional de Colombia. Actualmente trabaja en la Universidad de Manizales y BIOS con el programa Biofábricas. Mariana, bienvenida a Ciencia de Bolsillo y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Arranquemos por lo básico. ¿Qué es el glioblastoma? Bueno, el glioblastoma es un tumor, es uno de los tumores más frecuentes del sistema nervioso central. Afecta como tal todo lo que conocemos del cerebro, pero también parte de la médula espinal. Y así como datos curiosos, Carlos, es que es 1.58 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Es un tumor bastante letal e incluso desde que se diagnostica, la persona tiene un aproximado de vida de 14 a 16 meses después de que se diagnostica. Entonces, realmente es bastante agresivo, es muy letal y es bastante importante poder generar, digamos, ciertas estrategias para poder detectar tempranamente ese cáncer, porque de eso depende también el tratamiento y la esperanza de vida del paciente. Pues Mariana nos acaba de decirlo, después del diagnóstico son 2 años tal vez de vida. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace este glioblastoma, este tipo de cáncer, que sea tan difícil? Resulta que en el cerebro nosotros tenemos diferentes tipos de células conocidas directamente las neuronas, pero también hay otros, los astrocitos, las neuroglías, y resulta que cuando afecta directamente el glioblastoma se esparce de una manera impresionante dentro del cerebro. Entonces esa gran capacidad de propagación que tiene el cáncer, eso es lo que hace que sea bastante frecuente y que sea muy letal en las personas pues que lo padecen. Es decir, que las posibilidades de metástasis de este tipo de cáncer es altísima. Altísima, Carlos, exactamente. De hecho, con una sola célula pues, que pueda tener, se propaga de una manera impresionante. ¿Por qué ataca solo esa zona? ¿Por qué el cerebro? ¿Por qué el sistema nervioso central? ¿Qué encuentra ahí que lo hace como sentirse cómodo? Bueno, resulta que las señales como tal que nosotros tenemos y esos biomarcadores que se encuentran dentro del cerebro son bastante atractivos ahí directamente para el cáncer, y el tumor de por sí es bastante complejo de controlar. Entonces ataca directamente esas células que se encuentran en el cerebro y pues eso hace que se generen ciertos biomarcadores que hace como, venga, estoy aquí,
y hace entonces que se genere una llamada directamente. Y lo que sucede es que las células del cerebro tienen una capacidad impresionante de conectarse una entre otra. Claro, la entonces, sinapsis. La sinapsis neuronal, exactamente. Entonces es muy fácil también mandar, digamos, señales equivocadas dentro de las mismas neuronas y dentro de las mismas células que nosotros tenemos. Entonces eso hace que se puedan generar diferentes como malas señales dentro del cerebro. Es decir, es un tumor inteligente. Prácticamente, exacto. Mariana, usted no es médica, usted No soy es médica. ingeniera biomédica, es decir, que usted Exactamente. no está en la parte clínica, sino que está en la parte del desarrollo de la tecnología que ayuda a la medicina. Totalmente. Hablemos un poco de esa relación entre medicina y desarrollo tecnológico. Perfecto, Carlos. Bueno, en este momento existen diferentes tecnologías que nos ayudan para esta parte de diagnóstico, para la parte de tratamiento también. Entonces, una de las tecnologías que quiero resaltar es la secuenciación. El hecho ahorita de nosotros conocer como tal el ADN y conocer específicamente algo que se llama el ARN, el transcriptoma que nosotros tenemos, es bastante importante porque podemos conocer en detalle qué se está expresando en cada una de nuestras células. Eso por parte de la secuenciación. Pero también existen otras tecnologías que ahorita también se están incorporando, que son, por ejemplo, la inteligencia artificial, el machine learning o el deep learning, aprendizaje, por ejemplo, profundo, que nos permiten entonces, a partir de toda esa gran cantidad de información que nosotros generamos con la secuenciación, poder extraer lo que realmente nos interesa. Entonces, realmente existen muchísimas tecnologías, tanto para diagnóstico como para tratamiento. Pero en este caso, digamos que dentro de las investigaciones, por medio de la secuenciación se pueden hacer diagnósticos mucho más precisos porque nos da ese panorama general y mucho más preciso de lo que nosotros necesitamos. Mariana, nos estás hablando de varias cosas muy interesantes. Sí. Vamos por partes. Perfecto. Arranquemos por secuenciación. Yo creo que todos en algún momento escuchamos por allá en la década del 2000 el gran proyecto del genoma humano y desde ahí empezamos a entender genéticamente cómo estábamos construidos y hemos sido en estos más de 20 años de aprendizaje avanzando. Antes hablaba que había genes basura y mentiras, que no, que todos los genes tienen algún tipo de efecto. Pero cuando uno habla de secuenciación genómica, también habla como de esas gafas para poder ver. Luego empezamos a identificar otras formas de trabajar con esos genes. ¿Cómo está hoy, en términos tecnológicos, ese elemento de secuenciación internacionalmente? Pero también, ¿cómo estamos nosotros? Nacionalmente. Perfecto, Carlos. Bueno, resulta que se ha ido justamente aumentando en esas tecnologías. Antes solamente se podían secuenciar partes muy pequeñas y por ende organismos muy pequeños, tipo bacteria o virus. Ahorita entonces, gracias a ese avance. ¿Cuántos genes se podían trabajar? No, podíamos trabajar aproximadamente, o sea, por ejemplo, hablando en términos de kilobases, unas 5.000 kilobases. 5.000 kilobases. 5 kilobases. 5 kilobases. Exactamente. Ok, listo. Eso era como lo máximo que se podía llegar a secuenciar. Porque y eso es lo que da el hablando en computador. términos, exactamente. Y no solamente el computador, sino como la tecnología, el aparato que nos permitía identificar cuál era el orden directamente de cada uno de los nucleótidos que nosotros teníamos. Entonces, gracias justamente a esos avances, empezaron a incorporar otro tipo de tecnologías por fluorescencia. Entonces, dependiendo de qué, digamos, de la frecuencia de onda de cada uno de los nucleótidos, entonces íbamos pudiendo secuenciar un poquito más. Ahorita se utilizan tecnologías, por ejemplo, de lecturas largas que nos permiten identificar muchísimo más. Cadenas largas que llaman, cadenas mucho más largas. Entonces, en un solo read, que se llama, en una sola lectura, podemos tener 25.000 pares de bases. Entonces, Eso 25 kilobases. Exacto, 25 kilobases y en un solo read. Y nosotros podemos tener miles de reads dentro de una misma secuenciación. Entonces, realmente, ahorita esas, digamos, tecnologías han ido aumentando muchísimo y se ha ido mejorando mucho a medida que se ha ido incorporando. Eso pues por el lado de la secuenciación como tal. Porque usted también habló de inteligencia artificial, pero Sí. deep learning. Hablemos un poco como de las diferencias de esos conceptos. Claro que sí. Entonces, inteligencia artificial es emular el comportamiento que nosotros tenemos como seres humanos, es tratar de imitar la inteligencia humana. Pero que un código haga como lo que haría un ser humano. Como lo que haría un ser humano, en términos, por ejemplo, de la capacidad de razonar, en términos de las decisiones que nosotros tomamos a partir de lo que percibimos. Nosotros, dependiendo de nuestros sentidos, de lo que vemos, de lo que vamos haciendo, nosotros tomamos las decisiones de ir hacia
determinado camino u otro. Entonces, la inteligencia artificial nos permite emular esa inteligencia humana. Ahora, dentro de esa gama grande de la inteligencia artificial podemos tener un montón, digamos, de propuestas tipo robótica o procesamiento de lenguaje natural, digamos, inteligencia también ahorita generativa, todo lo que se está viendo también con ChatGPT. Y dentro de toda esa gama se encuentra directamente el Machine Learning, que es el aprendizaje de máquina. Es bueno, a partir de todo lo que nosotros podemos hacer, tomar decisiones y todo, entonces nosotros podemos también digamos, enseñarle a una máquina, enseñarle a un computador a partir de un montón de datos, que él pueda aprender esa información, que pueda tomar una decisión también a partir de eso y nos pueda ayudar a nosotros. Y ya el aprendizaje profundo es un poquito más robusto, es un poquito más específico, y entonces ahí utiliza un poquito más el concepto de lo que nosotros hacemos con las redes neuronales realmente en nuestro cerebro, y él internamente tiene varias capas de neuronas y cada una de las capas está conectada para poder hacer un modelo mucho más robusto que aprenda de esos datos y pueda darnos una característica final. Un ejemplo para quienes nos escuchan es, hay programas en donde uno le puede, ellos aprenden a leer, por ejemplo, imágenes diagnósticas. Exactamente. Y le ayudan a un médico a decirle, esto aquí puede ser cualquier cosa, aquí hay un cáncer. Tal vez a ojo el médico no lo puede identificar, ¿cierto? ¿Es algo así? Es algo así, tal cual, Carlos. Y de hecho se utilizó muchísimo también con el COVID, utilizando, por ejemplo, imágenes de rayos X. De hecho, se le entrenaba al modelo directamente mostrando todas las imágenes de rayos X y se decía, venga, estos pacientes tienen COVID, estos pacientes no, exacto, y ya con eso el modelo aprendía y podía identificar. Todo con un porcentaje de precisión, un porcentaje ahí de sensibilidad. Pero que debe ser mucho más alto que el del ser humano. Muy alto, no me atrevería a decir que mucho más alto el del ser humano, porque de hecho el diagnóstico médico es muy importante y de hecho es un soporte justamente para el diagnóstico. Y para el personal médico. Es decir, Mariana, uno escucha hoy, mucha gente habla de que la inteligencia artificial nos va a acabar, se va a acabar el mundo, Terminator se le pasa por la mente a mucha gente. Usted no. No, todavía estamos muy lejos de que eso suceda, muy lejos. De hecho, a mí me gusta mucho una charla que da también el director científico de BIOS, Jorge Jaramillo. Él habla mucho sobre la capacidad que nosotros tenemos los seres humanos y de la inteligencia humana, y se habla de las inteligencias múltiples, porque de hecho un ser humano es muy completo y muy íntegro con respecto a esas inteligencias. Si mucho lo que podríamos lograr es, por ejemplo, una única inteligencia y o sea, lograr una perfección sobre esa inteligencia. Por ejemplo, lo que hace ChatGPT, que se dedicó a una sola cosa. Exacto. El ser humano hace muchas. Exactamente. A ChatGPT no lo puedes poner, por ejemplo, en la inteligencia kinestésica, porque realmente no lo va a poder hacer. En cambio, el ser humano tiene una gama y eso también lo permite, y esa diversidad también permite que no podamos generar tan fácil una inteligencia completamente igual y que nos reemplace a nosotros como seres humanos. Bueno, Mariana, antes de entrar un poco más a lo técnico, ¿por qué la ingeniería biomédica? ¿Por qué el glioblastoma? ¿Qué fue lo que le llamó la atención de esos mundos? ¿Qué fue lo que la motivó a meterse en una cosa que es muy compleja? Sí, bueno, específicamente con la ingeniería biomédica, desde un principio a mí me llamaba mucho la atención el hecho de incorporar diferentes cosas y diferentes campos. La biomédica nos permite incorporar la biología con la programación, con química, con estrategias también matemáticas. Entonces nos permite compilar muchísimas áreas de conocimiento para dedicarnos a diferentes tipos de cosas. En este caso, por ejemplo, hacia la bioinformática, que me llamó muchísimo la atención el hecho de conocer un poco más a fondo cómo funciona el ADN, cómo funcionan las proteínas, tanto en los seres humanos, en plantas, en animales. Y eso fue como lo que más me llamó la atención como tal de la ingeniería biomédica. Y ahorita hablando en términos del glioblastoma, que es uno de los tumores más agresivos, nos llamaba mucho la atención poder aportar un poco, digamos, hacia ese diagnóstico y poder, es solamente un pinito, porque obviamente en este momento sabemos que a partir de la investigación no se va a poder realizar en este momento, por ejemplo, un diagnóstico, pero sí se pueden realizar pinitos para poder identificar ya genes de interés y todo, y poder aportar entonces un poquito hacia la ciencia en este campo, justamente por lo letal que es el tumor. Ustedes recientemente publicaron un artículo en una revista de alto calibre internacional, justamente con una investigación, me corrige si me equivoco, pero le enseñaron a una inteligencia artificial a identificar unos genes puntuales que se repetían
en casos de glioblastoma. ¿Es así? Exactamente, así es. Hablemos de esa investigación. Listo, Carlos. Entonces, bueno, nosotros ahorita estuvimos hablando sobre esas técnicas de secuenciación y todo. Resulta que ahorita una de las técnicas de secuenciación más utilizadas se llama secuenciación de célula única. Entonces, ¿qué es lo que nos Secuenciación de célula única. única? Okay. Exacto. Prácticamente nos permite identificar una a una cada una de las células y ver qué genes se están expresando en cada una de las células. Ok. Eso parte de un Pero concepto es decir, que es el son siguiente. miles. Son miles. Eso parte de lo siguiente, que al inicio cuando tú vas a secuenciarte, por ejemplo, te sacan una muestra de sangre y te dicen, este es tu ADN, y solamente te entregan un único ADN referente a ti. Pero resulta que cada una de las células, dependiendo de la función que tienen, van a expresar unos genes diferentes. No es lo mismo la célula de un, por ejemplo, de una neurona exacto, la epidermis. Con la epidermis, exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Expresan cosas distintas. Que expresan cosas distintas. Ahora, resulta que dentro de nuestro cerebro, también, además de las neuronas, como te mencionaba, están astrocitos, están neuroglías, están otros tipos de células que también van a expresar diferentes genes, a pesar de que es el mismo tejido. Entonces, partió toda la investigación de ahí, de tomar esos datos de la secuenciación de célula única, en donde para cada una de las células nos iba a dar información diferente. Y nosotros entonces tomamos las células que se encontraban, bueno, tomamos un dataset, nosotros no lo hicimos, una base de datos que ya estaba reportada, y sobre esa base de datos reportada, ellos ya tenían las células que se encontraban en el core del tumor, en la periferia y ya el normal, como para hacer la comparación directamente de cómo se iban a encontrar esas células en esos tres, digamos, estadios. Y resulta que justamente lo que tú mencionabas, la cantidad de información es muy grande. Nosotros teníamos muchísimas como muestras, porque eran muchísimas células. ¿Cuántas muestras podía haber ahí? Eran miles, más de 10.000, y eran muchísimos genes también que se estaban expresando, porque cada una de las células también tenían un montón. Pues es que en cada célula hay muchísima información genética. Entonces, ese era el reto, cómo poder, a partir de toda esa información que nosotros teníamos, poder extraer algo de interés que fuera realmente relevante. Entonces, se incorporaron estas tecnologías. Nosotros estuvimos variando diferentes modelos computacionales basados como tal en inteligencia artificial, y con esos modelos computacionales, entonces sí, tomamos todo ese dataset completo que nosotros teníamos, los que llegamos al final, pero al inicio utilizamos 13 algoritmos diferentes, son muchísimos, y cada uno con características diferentes que nos permitían, por ejemplo, ver de manera lineal cómo se comportaban los datos, después con una manera gaussiana, cómo era la distribución. Eso es como un Excel con hormonas. Prácticamente es un Excel con el conteo que nosotros íbamos a tener. Entonces aquí vamos a tener cada una de las células que nosotros teníamos, y aquí todos los genes y cuántos se estaban expresando en cada una de estas células. Exacto, es un Excel, y todo eso se le muestra al modelo. Y ahí llega la inteligencia artificial y empieza a soltarles información, ¿cierto? Exactamente. ¿Cómo es el proceso también de enseñarle a un computador, a un algoritmo, a hacer eso? Perfecto. Entonces, el primer paso es nosotros, con todo ese dataset que nosotros teníamos, nosotros lo partimos y decimos, venga, este dataset primero se lo vamos a mostrar al modelo para que él aprenda. Nosotros le vamos a decir, venga, esta célula que tiene una característica de tumor tiene estos y estos genes que ya se están expresando y en estas cantidades. Esta otra que ya no tiene el tumor tiene estos genes y están entonces en estas cantidades, y así sucesivamente. Le mostramos primero todo ese dataset, que se le llama dataset de entrenamiento, y ya después llegamos y le mostramos ese otro conjunto, digamos, restante, para nosotros lograr ver cómo está generalizando el modelo, si sí está haciendo una predicción. Entonces le mostramos ya esas nuevas características, y ya él debería hacer esa predicción y debería poder decir, bueno, es que esta célula, según lo que ya me mostraron, probablemente tiene estas y estas características. Tiene el gen que puede llevar al glioblastoma. Exactamente, entonces tiene el gen que puede llevar al glioblastoma, por ende, este paciente probablemente tiene una predisposición al glioblastoma. Que es una cosa muy importante, porque el glioblastoma, es decir, se puede tratar con cirugía, con quimioterapia, hay un par de medicamentos, con terapia dirigida, pero finalmente, como usted lo decía ahorita, Mariana, es muy difícil porque crece muy rápido, tiene metástasis muy rápidas y tiene varios tipos como de desarrollo. Por eso, de alguna manera, es decir, hay varios genes que pueden llevar al mismo fin. Exactamente. Lo que ustedes hacen es como tratar de bajar toda esa información a, si usted encuentra estos genes,
Eso. puede haber glioblastoma. ¿Es así, cierto? Es así. Entonces, a partir de toda la información que nosotros tenemos, que es un montón, nosotros hacemos algo que se llama extracción de características principales, y es que ya él no va a tomar entonces la cantidad completa de todos los genes que nosotros identificamos, sino que se va a ir dirigido hacia esos genes específicos que son los que más aportan para separar cada una de las clases que nosotros tenemos. Entonces, al irnos hacia esos genes, va a ser mucho más fácil realizar, por ejemplo, una terapia dirigida que nos diga, bueno, si va a identificar este gen, significa que la persona va a tener esta enfermedad, entonces más bien ataquemos directamente, miremos si silenciamos el gen. Exactamente. Silenciamos el gen. A ver, ¿eso cómo es? Bueno, eso ahorita es un concepto bastante nuevo, es bastante nuevo. En seres humanos todavía no se está utilizando porque de hecho es bastante complejo. Es un tema ético. Exactamente, es un tema ético bastante fuerte, pero que nos permitiría en un futuro hacer, digamos, lo que se llamamos medicina de precisión, en donde podamos identificar aquellos genes que están específicos para esa persona y de esa manera lograr entonces silenciarlos, evitar que se expresen, evitar que ese gen entonces, digamos, genere un impacto directamente sobre la fenología y sobre la parte más bien física de la persona. Eso suena a ciencia ficción, porque termina siendo, yo me hago un examen, tengo estos genes, el médico dice, ve, estos dos genes, este gen no me gusta, este gen puede llevar a el glioblastoma, por decir algo. Exactamente. Y habría un tratamiento para decirle a ese gen, pues señor, usted no va más. Así y es. Listo. Así es. Increíble, ¿no? Es impresionante. Todavía estamos muy lejos, Carlos, pero vamos dando los pinitos justamente apuntando directamente hacia allá, apuntando hacia una terapia que sea mucho más dirigida para el paciente, que sea menos invasiva. Ahorita pues los pacientes también sufren mucho porque digamos que no solamente mueren las células del tumor, sino que mueren las células que están... Quimioterapia es muy difícil. La quimioterapia es muy difícil, entonces justamente estamos como tratando ahí poco a poco de ir paso a paso para ver si existe en un futuro alguna posibilidad de nosotros lograr regular un poco, diagnosticando de manera temprana eso y que el paciente no tenga que pasar por esa, digamos, esa medicina ya de tratamiento, sino con una medicina preventiva. Claro, y que está demostrado que su efecto no es el mejor. Que exactamente. Mariana, ¿qué fue lo más difícil de esa investigación? Bueno, hubo varios retos. Nosotros no teníamos, por ejemplo, una cantidad uniforme de células, entonces teníamos muchos más neuronas que astrocitos, que neuroglías. Entonces, el hecho de tener diferentes tipos, diferentes más bien cantidades de las células, eso generaba ya un impacto directo en los resultados. Entonces, desde un principio teníamos que hacer algo que se llama aumento de datos para poder, digamos, normalizar la cantidad de cada una de las clases que nosotros queríamos separar. Eso fue como uno de los retos. Y ya el hecho de conectar y de realmente ver si eso que nosotros habíamos obtenido, porque uno obtiene un resultado, pero realmente ese resultado sí va a tener un impacto y sí es relevante. Entonces también eso fue un reto, hacer como toda esa búsqueda bibliográfica de identificar realmente todas esas investigaciones que se han estado haciendo y que realmente también ya habían identificado, por ejemplo, esos genes como relevantes. De manera independiente. De manera independiente, para poder entonces nosotros ver si realmente lo que nosotros estamos identificando era correcto. Ustedes al final encontraron 6 genes. Identificamos 6 genes, exactamente. Mariana, ¿qué sigue? Es decir, hicieron esta investigación, ¿cuál sería como el siguiente paso frente a esta búsqueda que están haciendo? Bueno, existen diferentes pasos, Carlos. Ya tuvimos una reunión con unas personas en Medellín para hacer otras alianzas y ya ver entonces cómo podemos aplicar todo esto que nosotros estamos haciendo ya al campo. Resulta que la empresa con la que nos estuvimos comunicando es una empresa que hace clones de animales ya. Y ellos ya tienen, pues, en Medellín, y ellas ya tienen permisos y todo, y hacen, digamos, de ratoncitos, ahí van como paso a paso con todo. Pero la idea es entonces ver, a partir de lo que nosotros tenemos, hacer ya una aplicación directa, a ver si es posible entonces realmente identificar esos genes ya a escala de laboratorio, hacer también de pronto, digamos, otras alianzas, pero ya con hospitales, con pacientes que ya puedan tener eso. Y para ver que entonces, el dataset sea propio. Para que el dataset sea propio, exactamente, ver si podemos hacer la secuenciación también directamente, tener un dataset propio y ya sobre eso entonces hacer las pruebas de nuestros modelos computacionales y ver si están entonces haciendo las predicciones de manera correcta. Bueno, Mariana, vamos con una sección ya finalizando esta charla aquí en Ciencia de Bolsillo, que son preguntas rápidas para respuestas concretas. ¿Listo?
para inspirar, me gusta mucho, para inspirar y para impactar vidas, hacer un cambio en lo que nosotros tenemos en este momento. Bueno, mi vida personal, definitivamente me impactaron mis papás. Mi papá específicamente es ingeniero de sistemas, mi mamá docente, y entonces es bastante interesante esa mezcla y ese ejemplo que yo tuve de cómo se puede hacer, se puede impactar vidas a partir de la ciencia. Un poquito más cercano que está aquí, el doctor Jorge William Arboleda. Y lejano. Y lejano puede ser Rodolfo Ginás. Bueno, nos falta un poco más de presupuesto y nos hace falta cambio. Bueno, creería que hace falta cambio de mentalidad, políticas públicas que impacten también, digamos, ese presupuesto y esa ayuda y ganas, seguir con estas ganas, pues, para poder utilizar ese presupuesto de manera correcta en la ciencia. Ella es Mariana Sofía Candamil Cortés, ingeniera biomédica, ingeniera electrónica, estudiante de la maestría en bioinformática y biología computacional de Colombia, trabaja en la Universidad de Manizales y también en BIOS, hace parte del proyecto Biofábricas. Pues estuvimos hablando del glioblastoma y de las múltiples investigaciones y la tecnología que uno piensa que eso pasa en Europa, que pasa en Estados Unidos, y realmente se están usando también aquí en Colombia. Estamos dando ese pasito y estamos aportando ese granito de arena para hacer la vida de otros mejor. Mariana, gracias por estar aquí en Ciencia de Bolsillo. Muchas gracias a ustedes, Carlos, por la invitación. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Esto es Ciencia de Bolsillo, un podcast para descubrir la ciencia.